Marcos capítulo 6 a partir del verso 39. Les ordenó que hicieran sentar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en corros de 100 y de 50. Tomó entonces Jesús los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y los entregó a los discípulos para que los distribuyeran. Repartió también a todos los 2 peces. Todos comieron y se hartaron, y se recogieron 12 canastos llenos con las sobras de los panes y de los peces, y los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Después obligó a sus discípulos a embarcarse por delante con rumbo a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud, y luego que la despidió, se fue al monte para orar. Ya anochecido, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Como los viera navegar fatigados, pues tenían viento contrario, fue a ellos caminando sobre el lago, e iba ya a pasar de largo. Cuando al verle ellos andar sobre el lago, dieron un grito creyendo que era un fantasma. Todos en efecto lo vieron y se asustaron, pero Jesús enseguida les habló diciéndoles: «Tranquilizaos, soy yo, no temáis», y subió a la barca con ellos. Calmándose el viento, no salían de su asombro los discípulos, pues no habían entendido lo de los panes, y sus corazones estaban embotados. Acabada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Al desembarcar fue reconocido, y las gentes de toda aquella comarca corrían llevando en las camillas a donde oían que Jesús se encontraba a cuantos se hallaban enfermos. A donde entraba aldeas, ciudades o alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. San Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén se reunieron junto a Jesús, y viendo que algunos de sus discípulos se ponían a comer con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, no se ponen a comer sin haberse lavado cuidadosamente las manos, y si vienen de la plaza, no lo hacen sin haberse purificado con aspersiones, y tienen otras muchas prácticas que observan por tradición: lavatorios de copas, de jarros, de bandejas y de lechos. Los fariseos, pues, y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no observan la tradición, sino que comen con las manos impuras? Pero él les contestó: hipócritas, Isaías profetizó muy bien acerca de vosotros en aquello de la Escritura: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es vano el culto que me dan, enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Y añadió: vosotros, para guardar vuestras tradiciones, violáis el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre sea condenado a muerte. Vosotros en cambio decís: si uno dice a su padre o a su madre: estos bienes míos con los que podría socorrerte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, y anuláis de este modo el mandamiento de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes. Y llamando de nuevo a la multitud, les dijo: oídme todos y entended bien. Nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda hacer impuro, pero lo que sale del hombre sí que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la multitud y entró en casa, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y Jesús les dijo: ¿pero también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No comprendéis que nada de lo de fuera que entra en el hombre puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre,
y luego va a parar al estercolero. Así declaraba que todos los alimentos eran puros, y continuó: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaño, intemperancia, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas esas malas cosas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Al marchar de allí, Jesús se fue a los confines de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que se supiera, pero no pudo pasar inadvertido, pues en cuanto a una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, oyó hablar de Jesús, fue y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nación, y suplicaba a Jesús que lanzase de su hija al demonio. Él le respondió: deja que se sacien antes los hijos, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella contestó: hazlo, Señor. También los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Le dijo entonces Jesús: vete, pues por tus palabras ya ha salido de tu hija el demonio. Ella marchó a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Saliendo del territorio de Tiro, fue por Sidón, atravesando la Decápolis hacia el lago de Galilea. Le llevaron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le impusiera sus manos. Lo tomó Jesús aparte de la multitud, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, y alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, que quiere decir ábrete, y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el trabazón de la lengua, de modo que hablaba expeditivamente. Les encargó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Capítulo 8 de San Marcos. Por aquellos días, habiéndose reunido de nuevo una gran multitud, y que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta muchedumbre, pues ya lleva 3 días conmigo y no tiene qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo se les va a poder hartar de pan aquí en el desierto? Pero él les respondió: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Mandó entonces a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran, y los distribuyeron a la muchedumbre. Tenían también unos pocos pececillos, y habiéndolos bendecido, dijo que los sirvieran también. Comieron todos hasta hartarse, y se recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas, eran como unos 4,000. Luego los despidió. Subió enseguida después con sus discípulos a la barca, y se fue a la región de Dalmanuta. Se acercaron los fariseos y comenzaron a disputar con él, pidiéndole para probarle un prodigio del cielo. Jesús, dando un profundo suspiro, dijo: ¿para qué pedirá esta generación un prodigio? En verdad os digo que no se le dará ninguno. Los dejó y, embarcándose de nuevo, se dirigió a la orilla opuesta. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y solo tenían un pan en la barca. Jesús les hizo esta amonestación: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Ellos comentaban que no tenían panes. Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿qué estáis comentando que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? Tenéis encallecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis ya de cuando partí aquellos 5 panes
para 5,000 hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Ellos respondieron: 12. Y de cuando partí los 7 para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Dijeron: 7. Y él les contestó: ¿y todavía no entendéis? Llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Jesús, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le echó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y como comenzase a ver, decía el ciego: veo hombres y los veo andar como si fueran árboles. Luego le impuso otra vez las manos sobre los ojos y vio claramente. Recobró la vista y veía todo desde lejos, y Jesús le mandó a su casa, diciéndole que no entrara en la aldea. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. ¿Y vosotros? Les preguntó Jesús: ¿quién decís que soy yo? Pedro entonces respondió: tú eres el Cristo. Y Jesús les encareció severamente que no lo dijeran a nadie. Seguidamente comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los pontífices y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía esto con toda claridad. Pedro entonces lo tomó aparte y se puso a disuadirle. Pero Jesús, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, increpó a Pedro diciéndole: lejos de mí, Satanás, que tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la multitud a la vez que a sus discípulos, dijo a todos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergonzase de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9 de San Marcos. Y les decía: en verdad os digo que algunos de los presentes no morirán sin haber visto venir el reino de Dios con todo su poder. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un elevado y apartado monte, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron relucientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo a Jesús: Maestro, aquí se está bien. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó luego una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube sonó una voz: Este es mi Hijo el amado, escuchadle. Miraron al punto alrededor y ya no vieron a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió que contasen a alguien lo que habían presenciado, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, preguntándose entre ellos qué entendería por resucitar de entre los muertos, y le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías ha de venir antes? Él les dijo: Elías vendrá antes y restablecerá el orden en todo. Y ahora bien, ¿cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre, que habrá de padecer mucho y ser despreciado? Yo os digo que Elías ya ha venido, y lo han tratado al antojo de ellos, conforme a lo que está escrito de él.
Al llegar a los discípulos, vio que los rodeaba mucha gente y que unos escribas discutían con ellos. En cuanto la muchedumbre vio a Jesús, todos quedaron sorprendidos y corrieron a saludarle. Y les preguntó: ¿de qué discutíais con ellos? Uno de la muchedumbre le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él lo tira al suelo. Él echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He dicho a tus discípulos que lo arrojasen, pero no han podido. Jesús les respondió: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo llevaron. Apenas el espíritu vio a Jesús, retorció violentamente al muchacho, que cayéndose al suelo se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde la infancia, respondió él, y muchas veces lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, apiádate de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. El padre del muchacho al instante exclamó: yo creo, ayuda tú mi poca fe. Al ver Jesús que crecía el concurso de la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: sal del muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él. Y dando gritos y agitando violentamente al muchacho, el espíritu salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó, y el muchacho se mantuvo en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos a solas con él le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos lanzarlo? Y él les dijo: a esa raza solo se la puede expulsar con la oración y el ayuno. Saliendo de allí, atravesaron la Galilea, y Jesús no quería que se supiera, porque estaba adoctrinando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras, y no se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido sobre quién entre ellos sería el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Tomando luego un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que a mí me envió. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que arroja los demonios en tu nombre, y no anda con nosotros, y se lo hemos prohibido. Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí, y quien no está contra de nosotros está a nuestro favor. Quien os diere de beber un vaso de agua, por ser vosotros discípulos de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. A quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una rueda de molino de las que mueven los asnos, y lo arrojasen al mar. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Es mejor para ti entrar manco en la vida, que ir a la gehenna con las 2 manos, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Es mejor para ti entrar cojo en la vida, que ser arrojado a la gehenna con los 2 pies. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios, que ser arrojado con los 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere,
y el fuego no se extingue, porque todos serán salados con el fuego. La sal es buena, pero si se hace insípida la sal, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Capítulo 10 de San Marcos. Partiendo de allí, llegó Jesús al límite de Judea, por el lado de allá del Jordán, y de nuevo se le juntaron las multitudes, y él, según su costumbre, empezó a enseñarles. Se acercaron unos fariseos preguntándole, con la intención de tentarle, si es lícito al marido repudiar a su mujer. Pero Jesús les respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés mandó escribir un acta de divorcio y despedirla. Jesús les dijo entonces, Moisés escribió este precepto por la dureza de vuestros corazones, pero al principio de la creación Dios los hizo macho y hembra. El hombre dejará pues a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Ya en casa, de nuevo los discípulos le preguntaron acerca de esto, y Jesús les dijo, quien se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, adultera. Le llevaron unos niños para que les impusiera las manos, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Pero Jesús, al advertirlo, se indignó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo estorbéis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y abrazando a los niños, los bendijo imponiéndoles las manos. Como saliera Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, replicó él, todo eso lo he observado desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, te queda una cosa por hacer. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, llevando la cruz. A estas palabras, aquel hombre frunció el ceño y se marchó entristecido, pues tenía muchos bienes. Mirando entonces alrededor, dijo Jesús a sus discípulos, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se quedaron estupefactos ante estas palabras, pero Jesús les dijo de nuevo, hijos, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en sus riquezas. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, más extrañados aún, se decían, ¿quién puede salvarse entonces? Y mirándolos Jesús fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, pero no para Dios, pues a Dios todo le es posible. Y Pedro se puso a decirle, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad os digo que nadie deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí o por el Evangelio, que no reciba el 100 por 1 ya en este mundo, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Subían camino de Jerusalén, y Jesús iba delante.
Los discípulos lo seguían asombrados y las gentes con miedo. Tomó de nuevo consigo a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los pontífices y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Y ellos dijeron: Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beba, o ser bautizados con el bautismo con que yo sea bautizado? Ellos contestaron: Podemos. Pero Jesús les dijo: Beberéis el cáliz que yo beba, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo sea bautizado. Pero no es obra mía dar el asiento de mi derecha o el de mi izquierda, pues es para los que ha sido preparado. Los otros 10, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan, pero los llamó Jesús y les dijo: Ya sabéis que los príncipes de las naciones las tiranizan, y sus grandes abusan del poder sobre ellas. No sea así entre vosotros, sino que quien quiera ser grande entre vosotros, que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el siervo de todos, pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Fueron a Jericó, y al salir de Jericó con sus discípulos y mucha gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo increpaban para que callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Se detuvo Jesús y dijo: Llamadlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él, tirando su manto, saltó y se llegó a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego respondió: Señor, que yo vea. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Al punto recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. San Marcos capítulo 11. Al acercarse a Jerusalén cerca de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, y apenas entréis en ella, encontraréis atado un borriquillo que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decidle: el Señor lo necesita, y enseguida lo volverá aquí. Ellos fueron, encontraron el borriquillo atado a la puerta afuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué desatáis el borriquillo? Ellos respondieron como les había dicho Jesús, y los dejaron. Llevaron el borriquillo a Jesús, echaron encima sus mantos, y Jesús montó en él. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, y otros con follaje que cortaban en los campos, y tanto los que precedían como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de haberlo visto todo, ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús sintió hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: Nadie coma jamás fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, se puso a arrojar a los que allí compraban y vendían. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que transportaran objetos por el templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa ha de ser casa de oración para todas las gentes? Pues vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Supieron esto los pontífices y los escribas, y buscaban el modo de perderlo, pues le temían, porque toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Llegada la tarde, Jesús salió de la ciudad. Al pasar otra vez por la mañana cerca de la higuera, la vieron seca de raíz. Acordándose Pedro, dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió: tened fe en Dios. En verdad os digo que quien sin titubear en su corazón, sino creyendo que lo que dice se hace, dijera a ese monte: quítate de allí y arrójate al mar, lo alcanzará. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Cuando os pongáis a orar, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Pues si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. San Marcos capítulo 11, verso 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando andaba Jesús por el templo, se le acercaron los pontífices, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad para hacerlas? Pero Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Respondedme y entonces os diré con qué autoridad hago esas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Pero ellos razonaban entre sí: ¿qué decimos? Si decimos del cielo, dirá él: ¿por qué entonces no creísteis en él? ¿Y cómo vamos a decir que de los hombres? Temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Respondieron a Jesús: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esas cosas. San Marcos capítulo 12. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y puso una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. A su tiempo mandó un siervo a los viñadores para recibir su parte de los frutos de la viña, pero lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y también lo descalabraron y ultrajaron. Envió otro todavía, y lo mataron. Mandó igualmente otros muchos, de los cuales a unos golpearon y a otros mataron. Aún le quedaba uno, su amado hijo. Lo mandó por último, pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, ea, matémosle y será nuestra la heredad. Lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Irá él y acabará con los viñadores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído aquello de la Escritura? La piedra que rechazaron los edificadores vino a ser piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. E intentaban prenderle, pero temían a la multitud, porque conocieron que la parábola iba por ellos, y dejándole se fueron. Le enviaron entonces algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Llegaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no tienes respetos humanos y enseñas de verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Lo debemos dar o no? Conociendo él su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis?
traedme un denario para que lo vea. Se lo llevaron y les dijo, ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Y Jesús les dijo, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados ante esta respuesta. Se le acercaron también unos saduceos que niegan la resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese dejando mujer sin hijos, el hermano debe tomar esa mujer y suscitar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin sucesión. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Igualmente el tercero. Y ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién será esa mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no vais a estar en error si desconocéis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni los hombres ni las mujeres, sino que serán como ángeles en los cielos. Y en cuanto a si resucitan los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un grande error. Un escriba que había oído la discusión, y viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, oye Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, con razón has dicho que Él es uno solo y que no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido tan sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo dice en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo pues es hijo suyo? Y la numerosa muchedumbre lo escuchaba con agrado. Y en sus enseñanzas decía, guardaos de los escribas que gustan pasearse con vestidos ostentosos, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, devoran las haciendas de las viudas y fingen largas oraciones. Ellos han de tener un juicio muy riguroso. Sentado frente al tesoro, estaba mirando a la gente que echaba en las arcas, y numerosos ricos echaban mucho. Pero llegó una viuda pobre y echó 2 monedillas de 1 cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo, en verdad os digo que esa pobre viuda echó más que todos cuantos echan en el tesoro, pues todos echaron de lo que les sobra, mas ella en su pobreza echó todo cuanto tenía, todo su sustento. Capítulo 13 de San Marcos. Al salir Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Y sentado luego en el monte de los olivos, de cara al templo, le preguntaron a solas Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo sucederá eso?
¿Y cuál será la señal de que todas esas cosas van a cumplirse? Jesús les contestó: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán usando mi nombre y diciendo: yo soy, y seducirán a muchos. Cuando oyereis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin, porque se levantarán pueblos y reinos contra reinos. Habrá terremotos por diversos lugares, habrá hambre. Eso será el comienzo de los dolores. Cuidad de vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante los gobernadores y los reyes por causa mía en testimonio para ellos. Es necesario por encima de todo que el Evangelio sea predicado a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os angustiéis por lo que habréis de decir. Decid lo que os fuere inspirado en aquella hora, pues no hablaréis vosotros sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo, y los hijos se alzarán contra los padres y los matarán, y vosotros seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que soportare hasta el fin se salvará. Cuando veáis pues la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, que el lector entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la terraza no baje ni entre en su casa para tomar cosa alguna, y el que vaya al campo no regrese por su manto. Ay de las que estén encinta y criando en aquellos días, rogad que no caiga eso en invierno, porque aquellos días serán de una angustia tal, cual no la hubo desde el principio del mundo que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no acortase esos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos que Él se eligió, acortó esos días. Entonces, si alguien os dijere: aquí está el Cristo, o está allí, no le creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. En cuanto a vosotros, estad alerta, os lo he predicho todo. En aquellos días, después de esta angustia, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo, y las columnas de los cielos se tambalearán. Entonces se verá venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Mandará sus ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Sirvaos esta comparación con la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que Él ya se acerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y aquella hora nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad porque ignoráis el momento. Es como cuando aquel hombre que marchó de viaje y al dejar su casa puso todo en mano de sus siervos, señalando a cada cual su tarea, y encargó al portero que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si por la tarde, si a medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de repente y os halle dormidos. Lo que a vosotros digo, lo digo a todos. Velad. En capítulo 14 de San Marcos. 2 días después sería la Pascua y los ácimos, y andaban buscando los pontífices y los escribas el modo de prenderlo con engaño y matarlo, pues decían: durante la fiesta no, para que el pueblo no se alborote. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y puesto a la mesa, llegó una mujer con un frasco de alabastro, con perfume de nardo auténtico de mucho valor. Rompió el alabastro y lo derramó sobre su cabeza.
y algunos mostraban entre ellos indignación. ¿A qué viene este derroche de ungüento? Se pudo vender ese perfume en más de 300 denarios y darlo a los pobres, y se enfurecían contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho conmigo una obra buena, porque siempre tenéis pobres entre vosotros, y cuando queráis podéis hacerles bien, pero a mí no me tendréis siempre. Hizo lo que pudo. Se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que donde se predique el Evangelio por todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los pontífices para poner en sus manos a Jesús. Ellos, al oírlo, se alegraron prometiéndole darle dinero, y él buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba la Pascua, le dijeron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Mandó entonces a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare decid al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que coma yo la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala en el piso de arriba, grande, alfombrada y dispuesta, preparada allí para nosotros. Marcharon los discípulos, llegaron a la ciudad y hallaron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. En caída la tarde, llegó él con los 12, y estando a la mesa y comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros que come conmigo me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿seré yo? Él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Sí, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Y mientras comían, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando luego un cáliz, dio gracias, se lo dio a ellos y bebieron de él todos, y les dijo: esta es mi sangre del testimonio, que va a ser derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de haber cantado los himnos, salieron para el monte de los olivos, y les dijo Jesús: todos tendréis en mí ocasión de caída, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que resucite, os precederé a Galilea. Mas Pedro le dijo: aunque fueras para todos ocasión de caída, para mí no. Jesús le respondió: en verdad te digo que tú, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos. Llegaron al huerto llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir terror y abatimiento. Y les dijo: triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose él un poco, cayó en tierra, y rogaba que si era posible, pasara lejos de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió, los encontró durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
De nuevo se alejó y oró repitiendo las mismas palabras. Volviendo otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados y no sabían qué responder. Volvió por tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Se terminó. Ha llegado la hora. He aquí que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí que el que me entrega llega ya. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos de parte de los pontífices, de los escribas y de los ancianos. El traidor había dado esta señal: al que yo bese, ese es, prendedlo y conducidlo bien seguro. Apenas llegó, se le acercó y dijo: Maestro, y le besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes sacó la espada, hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja. Tomando Jesús la palabra, les dijo: habéis salido a prenderme como contra un ladrón, con espadas y palos. Todos los días estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es para que se cumplan las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Un joven, cubierto solo con una sábana, seguía a Jesús. Le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús al pontífice y se reunieron todos los pontífices, ancianos y escribas. Pedro le había seguido de lejos hasta el atrio del pontífice y estaba sentado con los sirvientes calentándose al fuego. Los pontífices y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para matarlo y no lo encontraban. Muchos atestiguaban en falso contra él, pero no coincidían los testimonios. Algunos se levantaron para testificar en falso contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos humanas. Y ni en esto concordaban sus testimonios. Levantándose entonces en medio de la asamblea, el pontífice interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él callaba y nada respondió. De nuevo el pontífice le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Omnipotente y venir entre las nubes del cielo. Entonces el pontífice, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos le condenaron reo de muerte. Luego se pusieron a escupirle y a taparle el rostro y lo abofeteaban diciendo: adivina, haz el profeta. Y los criados le daban puñetazos. Estando Pedro abajo en el atrio, llegó una de las criadas del pontífice y al ver a Pedro calentándose, lo miró y le dijo: ¿también tú andabas con el Nazareno, con Jesús? Él lo negó diciendo: no sé ni entiendo lo que dices. Y salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Al verlo de nuevo la criada volvió a decir a los presentes: este es de ellos. Él lo negó otra vez, y poco después los presentes decían a Pedro: ciertamente eres de ellos, porque eres Galileo. Pero él se puso a maldecir y a perjurar: no conozco a ese hombre que decís. Y al instante cantó el gallo. Entonces por segunda vez se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y se echó a llorar. Capítulo 15 de San Marcos. Luego que amaneció, celebraron consejo los pontífices con los ancianos y escribas, el Sanedrín al completo. Después ataron a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: tú lo dices.
y los pontífices le acusaban de muchas cosas. Pilato de nuevo le interrogó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, hasta el punto de que Pilato se maravilló. Por la fiesta les dejaba en libertad un preso, el que ellos quisieran. Estaba en prisión el llamado Barrabás, junto con los sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. Subió pues la muchedumbre y se puso a pedirle la gracia que solía concederles, y Pilato les dijo: ¿queréis que os deje en libertad al rey de los judíos? Sabía Pilato que los pontífices se lo habían entregado por envidia, pero los pontífices asusaron al pueblo para que pidieran que les dejara más bien en libertad a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo: ¿qué queréis pues que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos gritaron otra vez: ¡crucifícalo! Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban más alto: ¡crucifícalo! Pilato entonces, queriendo satisfacer a la plebe, les dejó en libertad a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Los soldados condujeron a Jesús dentro del palacio, que es el pretorio, y llamando a toda la cohorte, le vistieron una túnica de púrpura, le pusieron una corona trenzada de espinas y comenzaron a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, lo despojaron del manto de púrpura y le vistieron sus ropas. Lo sacaron luego para crucificarlo y obligaron a llevar la cruz de Jesús a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo. Lo condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le daban vino mirrado, pero no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, a ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. La inscripción con la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malvados. Los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: va, tú que destruías el templo y lo edificabas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Del mismo modo, los pontífices con los escribas se burlaban entre ellos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los crucificados con él lo ultrajaban. Desde la hora 6:00 se oscureció toda la tierra hasta la hora 9:00, y a la hora 9:00 gritó Jesús con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabacbatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los presentes al oírle decían: mirad, llama a Elías. Alguien corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le daba de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un gran grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión situado frente a él, al verle expirar así, exclamó: verdaderamente era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las cuales desde cuando estaba Jesús en Galilea lo acompañaban y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Llegada ya la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, José, el de Arimatea, insigne miembro del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios,
se atrevió a ir a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se admiró de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión, le preguntó si había muerto ya. Al saberlo por el centurión, concedió el cadáver a José. Compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un sepulcro que estaba cavado en la piedra, e hizo rodar una losa a la puerta del sepulcro. María la Magdalena y María la madre de José estuvieron mirando dónde lo ponían. San Marcos, capítulo 16 y último. Pasado el sábado, María de Magdala, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer día de la semana, iban al sepulcro cuando salía el sol, e iban diciéndose: ¿quién nos rodará la piedra de la puerta del sepulcro? Levantaron los ojos y vieron que la piedra había sido removida y era muy grande. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él les dijo: no os turbéis, el que buscáis, Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó, no está aquí. Ved del lugar en que lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque se había apoderado de ellas el temor y el espanto, y a nadie dijeron nada porque tenían miedo. Resucitado Jesús al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María la de Magdala, de la que había lanzado 7 demonios. Ella fue a decírselo a los que habían andado con él, que estaban afligidos y lloraban. Al oír ellos que vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto se apareció con otra apariencia a 2 de ellos en el camino cuando iban al campo. Estos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 estando a la mesa y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que creyeren les acompañarán estos prodigios: en mi nombre arrojarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en sus manos las serpientes, y aunque bebieren algo mortífero, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos se fueron de allí a predicar por todas partes y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban.